Buenos días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, FNAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, la página de encuentros y ahora en la página web de Autores Indie, donde tengo publicada mi última novela que se llama La pelirroja rebelde, un drama romántico histórico ambientado en la Irlanda de 1745 durante la última revuelta jacobita y que también está a la venta en el Corte Inglés y la Casa del Libro si queréis adquirirla. En esta, mi página web, mi página de internet de YouTube, que también funciona como una página web, pero en vídeo. Yo hago publicidad de mis libros publicados, también eh, publico también en forma de audiolibro aquellos que tengo libros inéditos o que tenía inéditos, como La corte de Alejandro VI, El noble plebe, El conquistador del mundo, Alejandro el Magno, reseño obras de grandes autores como El Quijote de la Mancha, Miguel Cervantes y otras obras que me han llamado la atención, tanto por autora como por lectora. He abierto un ciclo dedicado a la Biblia, Palabra de Dios, y una sección de conferencias dadas por mi compañero de despacho José Donaire, que además de abogado es un gran amante de la literatura. La última conferencia que hemos grabado ha sido el 13 de este mes, de enero, sobre Granada en la Casa Andalucía en Barcelona. He de deciros también que el día 4 de marzo voy a dar una conferencia sobre la mujer en la Casa Andalucía en Barcelona con otra escritora llamada Lola Fernández sobre las 7 de la tarde y todo aquel que quiera acudir será bien recibido. Y después hago novelas espontáneas, estas narradas de viva voz, como La Torre de Piedra Costa, El Castillo de la Imaginación. Y todo esto lo podéis disfrutar en mi canal. Y ahora, siguiendo con el tema de la Biblia y la palabra de Dios, vamos a afrontar un tema que es polémico, que es interesante y además hoy en día está en la boca de todos, como es cuál es el papel de la mujer en la creación. Yo lo enfoco desde el punto de vista de la Biblia, pero también lo enfoco desde el punto de vista social, porque tiene unas ramificaciones que son importantes y vamos a tratar, o voy a tratar con la ayuda de Dios, de intentar explicar lo que representa la mujer para Dios y lo que representa la mujer para el plan divino. Sabemos que al principio de todo, cuando Dios crea a Adán empieza a ver que no tiene una compañera, como tenían los animales, no tenía compañera adecuada a él, y es cuando Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, y de su costilla le sumió en un profundo sueño, dice la Biblia, y creó a Eva, que quiere decir vida, ¿no? La compañera ideal del hombre. Entonces, a partir de aquí, se empiezan a hacer una serie de interpretaciones que después no creo que sean correctas, pero ahora las discutiré el por qué, las debatiré por qué con la palabra de Dios. Eva, sabemos que fue la que primero pecó en el jardín del Edén cuando come del fruto prohibido de la ciencia del bien y del mal, que no sabemos si era una manzana, una granada, lo que sea. Lo que sí sabemos es que era algo que había prohibido Dios expresamente para probar a estas dos personas responsables ante él, y después no era una cosa imposible de evitar, porque también tenían otra comida. De todos los árboles del jardín del Edén tenían un montón de árboles frutales que ellos podían comer y no por eso iba a ser algo gravoso e imposible. Pero ¿qué ocurre? Que Eva es tentada por el demonio, por la serpiente, que es la más astuta de los animales, y en su debilidad, vamos a ver el por qué, ella decide no cumplir la voluntad de Dios y hacerle caso al diablo. Y ahí es cuando empieza todas las maldiciones y todos los problemas. Ahora, también Adán pecó, hizo caso de su mujer, luego la culpa, lo veremos, y no cumplió la voluntad de Dios. O sea que los culpables fueron los dos. Ahora, ¿cuál es el problema? Que evidentemente la mujer aparece como la tentadora de Adán y como la parte, digamos, más maligna. Por eso en algunas religiones, incluso en la Iglesia Católica, durante mucho tiempo se culpaba a la mujer de que había, de alguna manera, propiciado la caída del varón, cuando esto no es verdad. Es decir, sí que ella fue tentada porque, bueno, por lo que sea,
el diablo consideró que era la parte más débil, más frágil, y Eva consintió porque el deseo, la curiosidad malsana la llevó a probar el fruto y no hizo caso de las normas de Dios, se creyó que se convertiría en una diosa y sabemos lo que ocurrió después. Pero Adán no pecó porque ella le tentó, sino porque él quiso pecar. Cuidado con esto porque la voluntad no puede ser forzada. Entonces, cuando hay personas que se dedican a vicios y a embriagarse, drogarse y tal, nadie los obliga. Es voluntad de cada uno hacer el mal o hacer cosas que no son correctas. Por lo tanto, no digamos que se les fuerza la voluntad, porque ni Dios fuerza la voluntad, ni el diablo fuerza la voluntad, ni nadie fuerza la voluntad. Es cada uno en esta responsabilidad que nos ha dado Dios de elegir entre el bien y el mal, desde que tenemos ya el uso de razón, cuando podemos elegir nuestro camino. Entonces, centrándonos ya en la figura de Eva, de la cual evidentemente pues no era ella la que iba a salvar a la humanidad, pero sí que es verdad que de su descendencia saldría el Mesías. Fijaos un poco como Dios había previsto todo, Jehová Sebaot, Dios de los ejércitos, como un grandísimo general que es, que digo yo, y había previsto ya el Salvador. Y efectivamente, claro que Dios sabía con su omnisciencia que ellos iban a pecar, pero no intervino por ese respeto que tiene al libre albedrío, a su santo nombre. Porque si no, entonces podríamos decir, ¿qué respeto le podemos tener a un Dios que hoy te dice blanco y mañana negro? Es como, por ejemplo, una persona que hoy te dice una cosa, mañana otra. ¿Qué le llamamos? Indecisa. Y no nos podemos fiar de esta persona. Pues lo mismo nos pasaría con Dios. Por lo tanto, Dios tiene un plan y lo cumple. Y todo lo que hace, lo hace bien. Ahora, ¿qué ocurrió después? De la descendencia de Eva, ella ya quedó consolada que sabría que vendría el Mesías. Pero evidentemente ella no es la mujer que va a aplastar la cabeza del dragón. Será la Iglesia, en la figura de esa novia de Cristo. Pero vemos cómo a lo largo del tiempo se han ido haciendo verdaderos ataques a la mujer, considerándola inferior al hombre, considerándola prácticamente una niña, que la tenían que llevar casi en brazos, que no podía comerciar, que no podía tal. ¿Por qué? Todo venía de la Biblia, todo venía de este odio del hombre, de muchos hombres, contra la mujer, porque había pecado en el jardín del Edén y habían traído las maldiciones y había tentado al hombre. Entonces, muchas veces, y casi siempre, no es el hombre el que odia a la mujer, sino que es el diablo que instiga al hombre, porque el diablo odia a la mujer con una ferocidad tremenda más que al hombre, porque sabe que ella le va a aplastar, y de ella viene la descendencia. Y entonces la descendencia del rey David, la descendencia de Jesucristo, y impulsa al hombre y empuja al hombre a odiar a la mujer. Y vemos esas barbaridades que han hecho con las mujeres a lo largo de la historia, convertirlas en esclavas, considerarlas poco menos que ese animal con pelo largo, decía el Schopenhauer, sin sentimientos, sin voluntad, prácticamente un niño. Y cuidado, que no estamos hablando del pasado, es que estamos hablando del siglo XX, cuando hasta 1975, hasta mayo del 75, la mujer no podía comerciar, no se podía llevar a sus hijos fuera sin el consentimiento del varón, la mujer si no se casaba, no entraba en convento, tenía que depender del hombre, no podía hacer nada. Por lo tanto, vemos como hay esa consideración hasta hace muy poco, los vestidos de la mujer prácticamente no podía poseer absolutamente nada. Estamos hablando de la Inglaterra victoriana del siglo XIX, no estamos hablando de la época de los romanos. La mujer era como una niña pequeña, una niña grande nada más. Y entonces todo esto ha propiciado que la mujer se rebelara y quisiera ser considerada igual que el hombre. Entonces, ¿cómo la considera Dios? ¿O cómo nos considera las mujeres Dios? No tanto como nos considera el mundo, que no es lo que nos tiene que importar, sino cómo nos considera Dios. Dios nos considera exactamente igual que el hombre, con responsabilidad igual. Un vaso más frágil, dice Pablo, un vaso más frágil, pero no más frágil mentalmente y más tonta y más incapaz. No,
sino que el hombre le hace, o sea, el hombre tiene por superior a Dios y la mujer la cabeza del varón. ¿Por qué? Porque Dios tiene que hacer una organización y tiene que poner una serie de normas. En una casa, unos hacen una cosa, otros hacen otra, pero no me estoy refiriendo a que la mujer no pueda trabajar, ni pueda hacer igual que el hombre, porque la mujer es igual que el hombre en inteligencia, pero no es exactamente lo mismo. Por eso hay esta lucha, que ya hablaré después de esto, del feminismo, mal entendido muchas veces. Yo voy a dar una conferencia el día 4 de marzo y hablaré de la mujer, hablaré de lo discriminada que ha estado, evidentemente, esto es cierto, y de las cosas que se están consiguiendo, y esto me parece bien, porque no la considero inferior al hombre, pero no superior al hombre, por favor. No nos vayamos al otro lado, porque eso ya es malo. Eso ya es ser radical y no es bueno, porque esto tampoco lo quiere Dios. La mujer no tiene que estar por encima del hombre y al final nos vamos al otro extremo y eso es la locura y eso no está bien. Pero entonces, vayamos al pasado, cómo Dios considera a la mujer. Hubo profetisas, hubo profetas, como Débora y otras, y Judith, la reina Judith, y Esther, digo la reina Judith, Judith y la reina Esther, que estuvieron consideradas igual que el hombre, y Dios la elevó. Y no digamos de María, la hija de, ahí digo, la madre de Cristo. O sea, que es el cristianismo, que no la iglesia católica, cuidado, es el cristianismo, Cristo eleva a la mujer al rango que Dios quería. Y Cristo tenía especial, no digo debilidad, pero amor hacia las mujeres, el cariño que las tenía, la protección que las dio. Recordemos que se aparece a una mujer, a María Magdalena. ¿Con qué cariño, con qué atención, con qué protección tiene para las mujeres? Entonces recordemos a Cristo cómo trata a las mujeres y cómo nos eleva por debajo de lo que el varón, no digo todos, habían hecho con las mujeres. Entonces, veamos cómo Dios considera a la mujer. La mujer es considerada una ayuda para el hombre. Y esto no tiene nosotros no tenemos por qué decir a la mujer, ay, es que esto nos discrimina. No, señor. La mujer es una ayuda. Es un igual para el hombre. Una ayuda. Y ante Dios somos iguales, pero no superiores. Y nos hizo de la costilla del hombre, que es donde está el corazón, para que no nos consideramos ni superior ni inferior. Corazón, para que consideremos que Dios todo lo hace bien. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto, que todo lo que se ha predicado después, en los púlpitos, en las iglesias, de esos varones que odiaban a las mujeres, cuando no se dan cuenta que todos venimos de una mujer, hasta los curas han venido de mujeres, todo esto ha venido por esa mala interpretación que se ha hecho de la Biblia, por ese odio de Satanás a las mujeres, porque nos odia a muerte, y ha atacado al varón, azuzándolo, tal. Todas estas muertes que hay de mujeres, también hay de hombres, cuidado, hay mujeres que matan a hombres. Y esto apenas sale, porque evidentemente hay menos y porque hay esta vergüenza, ¿no?, del hombre, a que le peguen, a que le agreda a una mujer. Pero también evidentemente la mujer es más frágil y estas barbaridades que hacen los hombres de pegar y de maltratar, esto ha estado a lo largo de la historia. Y ha habido verdaderas salvajadas. Entonces, por ejemplo, que todavía se practica, esto de las niñas de la India y tal, que son pequeñas y enseguida, bueno, la venta, ¿no?, de niñas para casarlas, estas barbaridades, pero que no nos tiene que asombrar, porque esto existía también antes. Lo que ocurría es que antes, evidentemente, antes no había esta, digamos, esta voz social. Entonces, la mujer ha estado discriminada por el hombre durante mucho tiempo, pero por una mala interpretación de la Santa Biblia y además porque el diablo ha azuzado a los varones, porque la odia a muerte. Esto es la explicación. Y Cristo la vino a elevar a nivel del varón. Dios no nos considera inferiores a la mujer, sino igual que el varón, como responsables. Ahora, evidentemente, ¿quién es la que tiene los hijos? La mujer. Por lo tanto, el adulterio, que es igual para el hombre que para la mujer, a los ojos de Dios somos todos iguales. ¿Por qué se atacaba a la mujer? Porque la mujer era la que tenía los hijos y como podía tener hijos adulterinos, avergonzaba al hombre.
A esto, por esto se atacaba. Y por eso el adulterio iba siempre contra la mujer. No hay otra explicación. Entonces, en el siglo XX, que es cuando ya la mujer empieza a rebelarse, a pesar de que el siglo XIX también ocurrió, y esto es un poquito, bueno, lo que ya hablaré en la conferencia esta en la Casa Andalucía, el día 4 de marzo, hablaré más extensamente de esta discriminación de la mujer, pues es cuando ya hay mujeres que empiezan a levantar las voces, escritoras, pintoras, tal, que tenían que tener el nombre de un hombre, hermano, padre, marido, que sea, porque claro, su trabajo no se vendía lo mismo, no tenía la misma fuerza, y hoy está pasando igual. Las institutrices igual, las mujeres que tenían ciertos, digamos, cierta sabiduría, vamos a poner, las llamaban brujas, los otros llamaban magos, bueno, ya hablaré de esto, pero que había una discriminación tremenda. Y esto es verdad, esto el que no lo quiera ver es que está ciego. Entonces, ¿qué es lo que hace que podamos luchar contra esto? La educación y sobre todo la confianza en Dios. Pero es que esta la sociedad no es que sea machista, feminista, todos estos términos no, sino que viene todo de lo mismo, de la raíz de que se ha culpado a la mujer de que fue de alguna manera la que provocó la caída del hombre y la que provocó todo el desastre, cuando en realidad el hombre lo hizo por su propia voluntad y encima culpa a la mujer. Cuando le dice Dios a él, porque siempre escucha a Dios, ¿por qué has hecho esto? La mujer que me diste por compañera fue la que me obligó, fue la que me tentó, fue la que me lo dio. Esto no me sirve como excusa. Pues a ver, ¿tú tienes tu voluntad o que eres tonto? Entonces esto les ha venido muy bien a cierta parte de los hombres, que es los que tenían dominio en los púlpitos, los curas, los tal, gobernantes, para que a la mujer la tuvieran atada. Por lo tanto, a partir ya del siglo XX empieza a cambiar todo, la mujer empieza a votar, la mujer tal, empieza a haber una transformación, siglo XIX, siglo XX, pero esto ha sido lucha de mucho tiempo. Entonces yo considero, todo día tuve una discusión precisamente con una mujer que me decía a mí que yo no defendía el derecho de las mujeres. Cuidado, hay que defender lo justo, ni mucho ni poco. Las mujeres estamos donde estamos y tenemos el papel que Dios quiere que tengamos. Tenemos que hacer el papel del Señor. La que quiera ser madre será madre, la que quiera estar en el convento esté en el convento, la que no quiera casarse que no se case. No estamos obligados. Ahora, no vayamos más allá. Se han conseguido cosas, está bien, pero no vayamos más allá. No nos extrememos tanto, no vayamos al radicalismo, porque entonces estamos haciendo el ridículo. Y yo estoy en contra totalmente de este papel que nos quieren hacer ver algunas que realmente lo que hacen es odiar al hombre. Y esto no está bien. Hay algunas mujeres que odian a los hombres o están frustradas o lo que sea y quieren llevarnos a las demás a odiar a los hombres. ¿Cómo? Pues intentando, evidentemente, poner a la mujer por encima de todo y esto no está bien. Esto no estoy de acuerdo y se lo digo a cualquiera. No estoy de acuerdo. Dios no lo hizo así. Dios no nos hizo a las mujeres para que fuéramos superiores al hombre y para que le atacáramos y le insultáramos y le agrediéramos y esto no está bien. Esto no está bien. Ahora, todas las iniciativas que evidentemente ha tenido la mujer de mejorar nuestra situación están bien. Tampoco la mujer tiene que estar debajo de la bota del hombre. Eso tampoco, porque eso Dios no lo quiere. Ahora, de eso a radicalizarse, no estoy de acuerdo. Y en mi libertad de expresión lo puedo decir, porque Dios no quiere esto. No vayamos tampoco a ser el titella y el títere de las mujeres radicales. Esto no, porque esto nos hace daño. La mujer ha conseguido mucho, pero no vayamos a esa cosa, porque al final nos va a hacer daño. Y vamos a dar muy mal ejemplo a las otras generaciones. Muy mal ejemplo. Cada uno en la vida tiene que tener un papel. Como no todos podemos ser panaderos o no podemos ser músicos. ¿No es así? La persona que tenga inteligencia puede estudiar porque no hay el hombre más listo que la mujer, no. Hay tontas y tontos en los dos géneros. No es la mujer más inteligente que el hombre, ni el hombre más que la mujer. Hay tontos y hay tontas. Hay listos y hay listas.
La mujer cuando fue a la universidad, ahí tenemos el ejemplo de Madame Curie, 2 premios Nobel de física y química, demostró que era igual que el hombre en inteligencia y sabiduría. No somos inferiores al hombre, ahora superiores tampoco. Iguales pero distintos. Esto es, y hay que complementarse. Recordemos, bueno, voy a poner el ejemplo de Isabel la Católica y Fernando el Católico. Ella era con una inteligencia impresionante. Y tanta inteligencia como un hombre tenía. Y fue una buenísima reina, Isabel de Castilla. Y Fernando de Aragón, que también era muy buen rey, respetó esa inteligencia que tenía su mujer. Ahora, lo que no quería es que le sometiera a él, porque era rey también. Y eso me parece bien. Entre los dos formaron un reino. Esto, que evidentemente otros, pues políticamente me lo pueden discutir, y están en el derecho de discutirlo, evidentemente cada uno tiene su opinión. Yo lo pongo como ejemplo para determinar que la mujer en inteligencia es igual que el hombre. Y lo demostró en cuanto fue a la universidad, porque el hombre no quería o lo parecía ridículo, ¿qué tal? Y lo estamos viendo. Por lo tanto, ya no nos extraña a las mujeres de nuestra generación o de mi generación, las mujeres ya del siglo XXI, tengan la edad que tengan, me da lo mismo, el que la mujer está en la universidad, que seamos abogadas, que seamos doctoras, que seamos no sé qué, porque esto ya no le extraña a nadie, porque la mujer ya ha probado que es lista, es inteligente y que evidentemente no tiene en ese sentido que compararse con el varón. Pero el varón también tiene su papel, y tiene que haber padre, tiene que haber madre, porque evidentemente la riqueza, Dios, la riqueza más grande que nos ha dado es la familia. Y yo le doy gracias a Dios que me dio un padre y una madre. No que, por desgracia, hay personas en familias que se les muere el padre y la madre tiene que luchar con sus hijos y hay la madre coraje, ¿no? Yo conozco casos de madres coraje y son realmente admirables. Pero porque, bueno, porque esta ha sido la circunstancia y han tenido que sacar adelante a sus hijos, solas, solas. ¿Eh? Pero bueno, estos son casos. Ahora, no les privéis a los hijos del padre y de la madre. No les privéis de un padre, porque no sabéis el mal que le estáis haciendo. Tiene que haber padre, tiene que haber madre. Y esto es lo que quiere Dios. Nos da el reflejo de lo que es Dios. Dios nos quiere tanto o más, yo creo que padre y madre juntos. Y nos da la protección del padre, el amor de la madre, y esto hace que una familia sea feliz. Y esto hay que decirlo y ser valientes, tanto uno como otro. Son valiosos y hay que tenerlos en cuenta. Y el amor es exactamente lo mismo. Pocos hay que de alguna manera presuman de un buen padre. Yo lo puedo hacer, pero es que es verdad. La madre, evidentemente, la mayoría de las veces todo el mundo la madre, porque la madre evidentemente es la que tiene los hijos, los cuida, el cariño y tal, pero también hay padres que son iguales que la madre, que dan su vida por sus hijos, padres que se han quedado a lo mejor viudos, están solos y cuidan de sus hijos, lo mismo. Por lo tanto, no desequilibremos la balanza, que está muy bien hecha, porque Dios todo lo hace bien. Y te confiemos en el Señor, busquemos la protección de Dios. Y no vayamos oyendo filosofías que son malas, porque siempre lo que quiere hacer el diablo a través de esto es confundirnos y llevarnos a su terreno. Sacarnos de la gracia de Dios y llevarnos a su terreno, que no es precisamente bueno ni correcto. Tanto confiemos en Dios, confiemos en el Señor y nos daremos cuenta de que todo lo que hace, lo hace bien. Por lo tanto, la mujer, Dios la engrandece a través de Cristo y la pone en el mismo papel que el hombre. Pero tenemos que confiar en el Señor. Y entonces, en la sociedad, en la política, en la economía, incluso en lo espiritual, vamos a ver mujeres que están preparadas, pero que no perdamos de vista la palabra de Dios. Esto es una reflexión que yo quería hacer sobre el papel de la mujer en la creación de Dios. Un papel que tiene que ser conforme a las normas de Dios, sin perder de vista que no tiene que ser humillada y discriminada y todo esto, porque Dios no lo quiere,
Dios enfurece completamente cuando un hombre maltrata a una mujer y la trata mal, no le gusta, lo odia, y tampoco va a escuchar sus oraciones, si está casado o si tiene tal, y maltrata a su mujer o a su esposa, y esto Dios lo odia. Pero tampoco es bueno al revés, que una mujer maltrate a un hombre. Esto tampoco está bien. Y a verlo, haylo, no estemos ciegos, y se oye muy poco. Si vemos la hipocresía del mundo, ¿no? Entonces, no caigamos en la tentación de desequilibrar balanzas y de oír cosas que no son correctas y que no son buenas. Y así nos irá bien. Y el papel, por lo tanto, de la mujer ha de ser este. Utilizar todo lo que Dios le ha dado, de inteligencia, de tal, para tratar de cumplir las normas de Dios, sin ser humillada, sin ser maltratada, sin ser tal, que esto no es correcto, y esto está mal, pero siempre no olvidando que nosotros fuimos creadas para ser una ayuda del hombre, para ayudar al hombre, para proporcionarle una ayuda, que eso es muy bonito, un consuelo, una ayuda, para ser la madre de sus hijos, si estábamos casadas. Y si no, para intentar por todos los medios esa cosa que tenemos las mujeres que Dios nos dio, esa dulzura, esa bondad, esa misericordia. Utilicémosla para hacer el bien y no para pelearnos entre nosotras y tampoco para intentar ponernos por encima de los hombres, agredirlos, humillarlos, maltratarlos, insultarlos, porque esto Dios no lo quiere. Y así nos irá bien, cumpliendo la palabra de Dios. Y esto es un mensaje que yo quería hacer, porque a pesar de que yo no quiero que la mujer esté discriminada, y la considero igual en inteligencia y que es válido y su lucha ha sido necesaria, sin embargo, no saquemos los pies del tiesto, porque entonces nos irá mal. Y esta es un poco la reflexión que yo quería hacer sobre el papel de la mujer en la creación de Dios, y gracias por haberme escuchado.